La República Dominicana está llena de iglesias. Está llena de personas que dicen creer en Dios. Está llena de discursos sobre moral, familia, valores y buenas costumbres. Pero también está llena de corrupción, de feminicidios, de caos vial, de impunidad, de robos, de funcionarios que prometen una cosa y hacen otra, de ciudadanos que exigen respeto a la ley mientras violan la ley cuando les conviene. Y aquí aparece una pregunta que puede resultar incómoda para muchos. ¿Cómo puede una sociedad considerarse profundamente cristiana y al mismo tiempo convivir con niveles tan altos de desorden social? ¿Cómo es posible que una persona ore el domingo, hable de valores cristianos el lunes y soborne, engañe, maltrate o abuse el resto de la semana? Tal vez el problema no sea la religión. Tal vez el problema sea algo mucho más profundo. Tal vez hemos confundido la fe con la costumbre, la espiritualidad con la apariencia y la moral con simples palabras. Hoy vamos a hablar de una contradicción que millones ven todos los días, pero pocos se atreven a analizar públicamente, porque quizás el verdadero problema de la República Dominicana no sea la falta de religión. Quizás sea que tenemos demasiada religión superficial y muy poca responsabilidad individual. Si te gustan los temas que incomodan, cuestionan las ideas establecidas y te obligan a pensar por ti mismo, suscríbete a Vivencias, activa las notificaciones y acompáñame hasta el final, porque este video no pretende atacar creencias. Pretende hacer una pregunta que una sociedad madura debería ser capaz de responder. En este video no vamos a discutir si Dios existe o no existe. Tampoco vamos a atacar la fe de nadie. La pregunta que vamos a analizar es mucho más incómoda. ¿Cómo puede un país que se considera mayoritariamente cristiano seguir enfrentando niveles tan altos de corrupción, feminicidios, violencia, desorden vial, impunidad y falta de respeto por las normas más básicas de convivencia? Vamos a explorar la diferencia entre una fe que transforma la conducta y una fe que se convierte simplemente en una etiqueta cultural. Hablaremos del cristianismo light, de la moral selectiva, de la costumbre de exigir honestidad a los demás mientras justificamos nuestras propias faltas, y de cómo una sociedad puede acostumbrarse a convivir con contradicciones enormes sin cuestionarlas. También veremos por qué el problema no puede explicarse únicamente por la política, la economía o la educación, porque detrás de todo eso existe un factor más profundo, la cultura que construimos y toleramos cada día. Y al final, llegaremos a una conclusión que probablemente incomodará tanto a creyentes como a no creyentes, porque una sociedad no demuestra sus valores por lo que dice creer. Los demuestra por lo que hace cuando nadie la está observando. Así que, quédate hasta el final, porque la pregunta central de este video no es si somos un país religioso. La verdadera pregunta es si somos una sociedad coherente con los valores que afirmamos defender. Y créeme, la respuesta no es tan sencilla como parece. El país que dice creer en Dios. La República Dominicana es uno de esos lugares donde la religión está presente en casi todos los espacios de la vida pública. La palabra Dios aparece en discursos políticos, programas de televisión, emisoras de radio, escuelas, funerales, celebraciones y conversaciones cotidianas. Muchas personas comienzan el día dando gracias a Dios y terminan el día haciendo una oración. A simple vista, alguien que visite el país podría pensar que vive en una de las sociedades más comprometidas con los valores cristianos de toda la región. Pero cuando observamos la realidad cotidiana, aparece una imagen mucho más compleja. Las noticias hablan constantemente de corrupción, violencia doméstica, feminicidios, accidentes de tránsito provocados por imprudencias, robos, estafas y abuso de poder. Y entonces surge una contradicción evidente. Si tantas personas dicen compartir los mismos valores morales, ¿por qué esos problemas siguen formando parte de la vida diaria? La respuesta fácil sería culpar a los políticos, pero esa explicación es insuficiente. Los políticos salen de la misma sociedad. Los conductores imprudentes salen de la misma sociedad. Los funcionarios corruptos salen de la misma sociedad.
Los agresores, los estafadores y quienes violan las normas también salen de la misma sociedad. Es decir, el problema no puede reducirse únicamente a quienes gobiernan. Existe un componente cultural mucho más profundo. Un ejemplo cotidiano puede ayudarnos a entenderlo. Imagina una persona que se molesta porque un político roba dinero público, pero ese mismo día intenta evitar una multa mediante una influencia. Se cuela en una fila o busca una forma de saltarse una regla porque considera que las normas son para los demás. La diferencia entre ambos casos es de escala, no necesariamente de principio. La semilla de la corrupción no nace solamente en los grandes despachos del Estado. También puede aparecer en las pequeñas decisiones diarias de millones de ciudadanos. Aquí es donde comienza el verdadero análisis de este video. Porque tal vez el problema no sea la ausencia de valores. Tal vez el problema sea la distancia que existe entre los valores que proclamamos y las conductas que practicamos. Y precisamente esa distancia nos lleva al siguiente capítulo. Porque antes de hablar de corrupción, feminicidios o desorden social, debemos entender la diferencia entre creer en una religión y vivir de acuerdo con ella. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Cristianismo cultural versus cristianismo practicado. No todas las personas que se consideran cristianas viven el cristianismo de la misma manera. Existe una diferencia enorme entre una fe que transforma conductas y una fe que simplemente forma parte de la identidad cultural. Muchas personas nacen en familias cristianas, crecen rodeadas de símbolos cristianos y se identifican como cristianas porque esa es la tradición de su entorno. Pero identificarse con una religión y practicar realmente sus principios son cosas diferentes, porque los valores no se miden por lo que una persona afirma creer. Se miden por cómo actúa cuando enfrenta tentaciones, conflictos, poder o beneficios personales. Casi todo el mundo dice valorar la honestidad. Sin embargo, cuando aparece una oportunidad de obtener ventajas sin consecuencias, la situación cambia. Casi todo el mundo condena la corrupción, pero muchos justifican pequeñas trampas cuando son ellos quienes se benefician. Casi todo el mundo habla de amor al prójimo, pero basta una discusión de tránsito, una diferencia política o un conflicto familiar para que desaparezca gran parte de esa supuesta virtud. Aquí aparece algo que rara vez se discute. Una sociedad puede ser profundamente religiosa en sus símbolos y, al mismo tiempo, muy débil en la aplicación práctica de los valores que predica. Puede haber iglesias llenas y principios vacíos. Puede haber discursos morales abundantes y comportamientos contradictorios. Puede haber oraciones constantes y responsabilidad escasa. Un ejemplo cotidiano es el conductor, que lleva una imagen religiosa colgando del retrovisor, escucha prédicas durante el trayecto y luego se pasa un semáforo en rojo, invade carriles, pone en riesgo a otros conductores y se enfurece cuando alguien le reclama. La imagen religiosa está presente. La conducta compatible con ese mensaje no necesariamente. Si este análisis te está haciendo reflexionar, suscríbete a Vivencias y comparte este video. La mayoría de las personas prefieren señalar los defectos de otros. Muy pocas están dispuestas a examinar sus propias contradicciones. Y justamente aquí llegamos al corazón del problema. Porque cuando la religión deja de ser una guía para la conducta y se convierte solamente en una etiqueta social, aparece un fenómeno cada vez más común en muchas sociedades. Lo que algunos llaman cristianismo light. De eso hablaremos en el próximo capítulo. El cristianismo light. Perdón sin responsabilidad. Uno de los fenómenos más curiosos de nuestro tiempo. Es lo que podríamos llamar cristianismo light. Una versión cómoda de la religión. Una versión que conserva los beneficios emocionales de la fe, pero evita las exigencias más difíciles de la responsabilidad moral. En esta lógica, muchas personas quieren el consuelo, pero no la disciplina. Quieren el perdón, pero no la transformación. Quieren sentirse buenas personas, pero sin revisar seriamente sus propias conductas.
La religión deja de funcionar como una herramienta de autocrítica y se convierte en una especie de seguro psicológico, algo que tranquiliza la conciencia sin exigir cambios profundos. El problema es que cuando esto ocurre, la fe puede terminar siendo utilizada para justificar comportamientos en lugar de corregirlos. La persona reconoce que hizo algo incorrecto, pide perdón, se siente mejor y luego vuelve a repetir exactamente la misma conducta, una y otra vez, sin aprendizaje, sin reflexión, sin responsabilidad real. El filósofo danés Søren Kierkegaard criticaba precisamente este fenómeno. Decía que la verdadera fe no debía ser cómoda. Debía confrontar al individuo consigo mismo. Debía obligarlo a examinar sus acciones y asumir las consecuencias de sus decisiones. Pero eso resulta difícil. Es mucho más fácil señalar los pecados ajenos que analizar los propios. Es mucho más fácil condenar la corrupción cuando la cometen. Otros que preguntarse cuántas veces hemos intentado obtener privilegios indebidos. Es mucho más fácil hablar de moral que practicarla. Un ejemplo cotidiano puede verse en alguien que critica constantemente el deterioro del país, pero arroja basura por la ventana del automóvil. Intenta evitar una multa mediante contactos o ignora normas básicas de convivencia porque considera que su caso es especial. El problema no es solamente la falta de valores. El problema es la tendencia humana a aplicar esos valores de forma selectiva. Para juzgar a los demás somos estrictos. Para juzgarnos a nosotros mismos solemos ser mucho más flexibles. Pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas. Pero es la única forma de ser libre. Y cuando una sociedad normaliza esa doble vara moral, las consecuencias comienzan a aparecer en los problemas más graves y dolorosos. Uno de ellos es la violencia que ocurre dentro del propio hogar. De eso hablaremos en el próximo capítulo. Feminicidios y violencia. Cuando la moral no llega al hogar. Hay algo profundamente inquietante en los feminicidios, porque no suelen ocurrir en callejones oscuros entre desconocidos. La mayoría ocurren dentro de relaciones personales, entre personas que se conocían, que convivían, que compartían una vida en común. Y eso nos obliga a mirar más allá de las explicaciones superficiales. Cuando ocurre un feminicidio, muchas veces la sociedad se sorprende durante unos días. Las redes sociales se llenan de mensajes de indignación. Los medios hablan del caso. Los políticos prometen acciones. Y luego todo vuelve a la normalidad hasta la próxima tragedia. Pero el problema no comienza el día del crimen. Comienza mucho antes. Comienza con una cultura que normaliza el control excesivo, los celos enfermizos, la posesividad y la idea de que una persona puede ser propietaria emocional de otra. Comienza cuando algunos hombres confunden amor con dominación, cuando interpretan el rechazo como una humillación, cuando creen que perder una relación equivale a perder su identidad. Y aquí aparece una contradicción incómoda. Muchas de esas personas crecieron escuchando discursos sobre valores, familia, respeto y moral. Sin embargo, cuando enfrentan frustración, abandono o rechazo, responden con violencia. Eso demuestra que escuchar valores no es lo mismo que interiorizarlos. Porque el verdadero carácter de una persona no aparece cuando todo marcha bien. Aparece cuando las cosas salen mal. Un hombre puede hablar durante años sobre respeto y principios, pero si responde con amenazas, agresiones o violencia cuando una mujer decide terminar una relación, entonces sus palabras valían mucho menos de lo que parecía. La moral auténtica se pone a prueba precisamente en los momentos difíciles, en aquellos instantes donde las emociones empujan en una dirección y los principios deberían actuar como freno. Si observamos muchos casos de violencia doméstica, encontramos patrones similares: impulsividad, incapacidad para manejar el rechazo, falta de autocontrol, orgullo herido y una enorme dificultad para aceptar que nadie pertenece a nadie. Por eso este problema no puede resolverse únicamente con leyes más duras. Las leyes son necesarias, pero llegan después del problema. La transformación real comienza cuando una sociedad enseña responsabilidad emocional
autocontrol y respeto por la libertad ajena. Porque ninguna cantidad de religiosidad pública sirve de mucho si la violencia sigue encontrando refugio dentro del hogar, y si los feminicidios muestran el fracaso de ciertos valores en la vida privada. Existe otro fenómeno que revela algo parecido en la vida pública: la corrupción. De eso hablaremos en el próximo capítulo. La corrupción como costumbre nacional. Cuando se habla de corrupción, muchas personas imaginan inmediatamente grandes escándalos políticos, millones de pesos desaparecidos, contratos irregulares, funcionarios abusando del poder. Y sin duda, esa corrupción existe y hace un daño enorme. Pero limitar el problema únicamente a los políticos puede impedirnos comprender algo más profundo. La corrupción no aparece de la nada, no cae del cielo, no nace en una oficina gubernamental aislada de la sociedad. La corrupción es, en gran medida, un reflejo amplificado de comportamientos que ya existen en la cultura, porque la corrupción no comienza cuando alguien roba millones. Comienza cuando una persona cree que las reglas deben aplicarse a los demás, pero no a ella. Comienza cuando se busca un contacto para obtener un privilegio, cuando se utiliza una influencia para evitar una sanción, cuando se acepta una pequeña trampa porque resulta conveniente, cuando el beneficio personal vale más que el principio. El filósofo Immanuel Kant escribió una idea que sigue siendo incómodamente actual. Actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. La pregunta es sencilla. Si todo el mundo hiciera exactamente lo mismo que tú haces, ¿la sociedad funcionaría mejor o peor? Si todos ignoraran las normas cuando les resultan incómodas, si todos buscaran privilegios especiales, si todos justificaran pequeñas deshonestidades, ¿qué quedaría del orden social? Aquí encontramos una de las contradicciones más comunes. Muchas personas condenan la corrupción cuando son víctimas de ella, pero están dispuestas a tolerarla cuando les beneficia. La corrupción ajena nos indigna. La propia suele encontrar excusas, y así se crea un círculo vicioso. Los ciudadanos desconfían de las instituciones. Las instituciones desconfían de los ciudadanos. Las normas pierden legitimidad, y cada individuo intenta resolver sus problemas por cuenta propia. El resultado es una sociedad donde la ley deja de ser una referencia común y se convierte en un obstáculo que cada quien intenta esquivar. Si este análisis te está haciendo reflexionar, comparte este video. Muchas veces hablamos de cambiar el país, pero pocas veces nos preguntamos cuánto del problema también vive en nuestros propios hábitos cotidianos. Como escribió Friedrich Nietzsche, quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse también en monstruo, porque una sociedad puede pasar años denunciando la corrupción de sus élites mientras reproduce, en menor escala, exactamente la misma lógica que critica. Y cuando esa mentalidad se extiende a millones de personas, sus consecuencias se vuelven visibles en todos los espacios de la vida cotidiana. Uno de los más evidentes es el tránsito. De eso hablaremos en el próximo capítulo. El desorden vial como reflejo cultural. Si alguien quisiera entender muchos de los problemas de una sociedad, sin leer estadísticas, sin estudiar política y sin escuchar discursos, bastaría con observar cómo se comportan las personas en el tránsito, porque las calles funcionan como un espejo cultural. En ellas aparecen nuestras virtudes y también nuestros defectos, la paciencia o la impulsividad, el respeto o el egoísmo, la responsabilidad o la indiferencia. En la República Dominicana, el caos vial se ha vuelto tan común que muchas personas ya ni siquiera lo perciben como algo extraordinario. Vehículos transitando en dirección contraria, motocicletas ignorando semáforos, conductores estacionados donde no deben, personas que convierten las normas en simples sugerencias. Y lo más preocupante es que gran parte de la población ha terminado normalizando ese comportamiento. Cuando una conducta incorrecta se repite durante años, deja de parecer incorrecta, se convierte en costumbre. Y una costumbre repetida por millones de personas termina transformándose en cultura. Aquí aparece una reflexión del filósofo Thomas Hobbes que sigue siendo relevante siglos después.
Hobbes entendía que las normas existen porque sin ellas, cada individuo termina actuando únicamente según sus propios intereses. Y cuando todos intentan imponerse al mismo tiempo, aparece el caos. Eso es exactamente lo que puede observarse en muchas calles. Cada conductor intenta avanzar primero. Cada motorista busca una ventaja inmediata. Cada peatón intenta resolver su problema individual. Pero cuando todos hacen eso simultáneamente, el resultado es que nadie gana. Todos pierden. Pierden tiempo, pierden seguridad. Y en demasiados casos, pierden la vida. Un ejemplo cotidiano resulta revelador. Imagina una intersección donde todos respetan el semáforo. El flujo funciona. Ahora imagina que 10 personas deciden ignorarlo porque tienen prisa. En cuestión de minutos aparece el desorden. No porque la norma fuera mala, sino porque demasiadas personas decidieron que su necesidad era más importante que el bien común. Y aquí encontramos nuevamente la contradicción central de este video. Muchas personas exigen orden, pero pocas están dispuestas a obedecer las reglas cuando nadie las obliga. Pensar diferente duele, incomoda, y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Porque el problema del tránsito no es solamente un problema de carreteras, semáforos o agentes de seguridad. Es un problema de cultura. Es la manifestación visible de una mentalidad que aparece también en la corrupción, en la impunidad y en muchas otras áreas de la vida social. Y precisamente cuando las normas dejan de respetarse de manera voluntaria, surge un fenómeno aún más peligroso. La sensación de que nunca habrá consecuencias. De eso hablaremos en el próximo capítulo. La impunidad de todos los días. Existe algo más peligroso que la corrupción, más peligroso que el desorden, más peligroso incluso que muchas leyes deficientes. La impunidad. Porque cuando una persona cree que no enfrentará consecuencias por sus actos, las normas comienzan a perder su poder. Y cuando millones de personas llegan a esa misma conclusión, la confianza social empieza a derrumbarse. La impunidad no se limita a los grandes casos que aparecen en los periódicos. También existe en la vida cotidiana. Está presente cuando alguien viola una norma y no ocurre nada. Cuando una falta es ignorada porque todo el mundo lo hace. Cuando la ley se aplica a unos, pero no a otros. Cuando la influencia vale más que la justicia. Cuando las conexiones importan más que los principios. El problema es que la impunidad envía un mensaje muy poderoso. No le dice a las personas que algo está bien. Les dice que pueden hacerlo sin pagar el precio. Y muchas veces eso es suficiente. El filósofo Platón planteó una idea fascinante en el mito del anillo de Giges. La pregunta era sencilla. Si una persona pudiera volverse invisible y estuviera segura de que nadie descubriría sus actos, ¿seguiría comportándose de manera moral? Es una pregunta incómoda porque obliga a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Hacemos lo correcto porque creemos que es correcto o simplemente porque tememos las consecuencias? Una sociedad fuerte necesita ciudadanos capaces de actuar correctamente incluso cuando nadie los observa, porque ningún gobierno puede vigilar cada calle, ningún policía puede estar en cada esquina, ningún juez puede controlar cada acción humana. Al final, toda convivencia depende de algo mucho más importante que la vigilancia, la responsabilidad individual. Un ejemplo cotidiano lo muestra con claridad. Muchas personas respetan ciertas normas cuando hay una autoridad presente, pero en cuanto desaparece la supervisión, desaparece también el cumplimiento. Eso significa que la norma nunca fue realmente aceptada, solo fue obedecida por miedo. Y una sociedad basada únicamente en el miedo termina enfrentando un problema inevitable. Siempre habrá momentos donde nadie esté mirando. Si la única razón para actuar correctamente es evitar un castigo, entonces la moral desaparece tan pronto desaparece el vigilante. Como escribió Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Lo mismo ocurre con el deterioro social. La impunidad no se construye en un día. Se construye a través de miles de pequeñas acciones toleradas, justificadas o ignoradas durante años.
Y cuando esas conductas se vuelven normales, aparece una pregunta fundamental. ¿Por qué tantas personas sienten que las leyes son opcionales? De eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Por qué las leyes no se respetan? Cuando una sociedad deja de respetar las leyes, muchas personas creen que el problema está únicamente en la falta de vigilancia. Piensan que hacen falta más policías, más multas, más cámaras, más castigos. Y aunque todo eso puede ayudar, no resuelve la raíz del problema. Porque una sociedad verdaderamente ordenada no funciona porque todos tengan miedo. Funciona porque la mayoría entiende que las reglas son necesarias. La diferencia es enorme. Cuando una persona respeta una norma solamente porque teme una sanción, obedecerá únicamente cuando exista supervisión. Pero cuando comprende el propósito de la norma, la respetará incluso cuando nadie la observe. Ese es el verdadero fundamento de una sociedad civilizada. El filósofo Jean-Jacques Rousseau hablaba de algo parecido cuando reflexionaba sobre el contrato social. La idea era simple. Las personas aceptan ciertas limitaciones a su libertad individual porque entienden que esas limitaciones permiten una convivencia más segura y estable para todos. El problema aparece cuando millones de ciudadanos comienzan a percibir las leyes como obstáculos y no como herramientas de convivencia. Entonces surge una mentalidad peligrosa. La norma deja de ser algo que protege a la comunidad y pasa a verse como algo que debe esquivarse siempre que sea posible. Por eso escuchamos frases tan comunes como: eso se resuelve, busca una influencia, conozco a alguien, no seas tan rígido, todo el mundo lo hace. Cada una de esas expresiones parece inofensiva, pero juntas construyen una cultura donde el cumplimiento de la ley se vuelve negociable. Y cuando la ley se vuelve negociable, la igualdad desaparece. Porque quienes tienen más dinero, más contactos o más poder encuentran formas de evitar las consecuencias que otros sí deben enfrentar. Un ejemplo cotidiano es el conductor, que exige que las autoridades controlen el tránsito, pero se enfurece cuando recibe una multa por una infracción real. Quiere que la ley exista para los demás, pero no necesariamente para él. Y esa mentalidad no se limita al tránsito. Aparece en los negocios, en la política, en las instituciones y también en la vida personal. Aquí encaja una observación de Alexis de Tocqueville. Las costumbres tienen más influencia que las leyes, porque las leyes pueden escribirse en un papel, pero las costumbres viven en la mente de las personas. Y si las costumbres contradicen constantemente a las leyes, tarde o temprano las leyes pierden fuerza. Pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Y precisamente cuando las costumbres empiezan a justificar comportamientos contradictorios, aparece uno de los fenómenos más antiguos de la historia humana, la doble moral. De eso hablaremos en el próximo capítulo. La doble moral y la moral selectiva. Pocas cosas dañan más a una sociedad que la doble moral, porque la doble moral no destruye las normas de manera frontal, las vacía lentamente desde dentro. Consiste en exigir principios para los demás, mientras buscamos excepciones para nosotros mismos. Es condenar una conducta cuando la realiza otra persona y justificarla cuando nos beneficia. Es defender una moral en público y practicar otra en privado. Y cuando este comportamiento se vuelve habitual, la confianza social comienza a desaparecer. La gente deja de creer en los discursos, deja de creer en las promesas, deja de creer en las instituciones, porque aprende que muchas veces las palabras y las acciones no coinciden. Aquí es donde aparece una contradicción particularmente incómoda. Muchas personas hablan constantemente de valores cristianos, hablan de honestidad, hablan de justicia, hablan de responsabilidad, hablan de respeto. Pero cuando llega el momento de aplicar esos principios a sus propias vidas, comienzan las excepciones. La mentira se convierte en una necesidad. La corrupción se convierte en una oportunidad. La irresponsabilidad se convierte en una justificación. Y el principio desaparece detrás del interés personal. El filósofo Michel de Montaigne
escribió una observación que sigue siendo actual siglos después. Llamamos bárbaro a aquello que no es nuestra costumbre. En otras palabras, solemos detectar con facilidad los defectos ajenos, mientras permanecemos ciegos frente a los propios. Eso ocurre constantemente en la vida cotidiana. Una persona puede indignarse porque un funcionario roba dinero público y al mismo tiempo sentirse orgullosa de haber engañado al sistema para obtener algún beneficio. Puede criticar la falta de valores de otros, mientras justifica sus propias faltas como casos especiales. Puede exigir justicia cuando es víctima de una injusticia y pedir indulgencia cuando es ella quien la comete. El problema es que la doble moral crea una cultura donde las normas dejan de ser universales. Cada quien construye sus propias excepciones. Cada quien inventa sus propias justificaciones. Y al final nadie se siente verdaderamente obligado por los principios que dice defender. Un ejemplo sencillo lo muestra con claridad. Imagina a alguien que se queja constantemente de la corrupción política, pero celebra cuando un familiar consigue un privilegio gracias a una influencia. La corrupción sigue siendo corrupción. Lo único que cambió fue quién se benefició de ella. Y quizás esa sea una de las razones por las que tantos problemas parecen repetirse generación tras generación, porque resulta más fácil señalar al culpable externo que examinar nuestras propias contradicciones. Como escribió Friedrich Nietzsche, quien desprecia a sí mismo se respeta a sí mismo como alguien que desprecia. Una frase compleja pero profunda. Muchas veces construimos una imagen moral de nosotros mismos mientras evitamos mirar aquello que podría cuestionarla. Y cuando una sociedad entera empieza a vivir entre discursos y contradicciones, surge una pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando la religión deja de ser una guía para la conducta y se convierte simplemente en una identidad social? De eso hablaremos en el próximo capítulo. Cuando la religión se convierte en identidad y no en conducta, uno de los mayores riesgos de cualquier religión aparece cuando deja de ser una práctica personal y se convierte únicamente en una identidad colectiva, porque en ese momento ya no importa tanto cómo vives. Importa más cómo te defines. La religión deja de funcionar como una herramienta de transformación interna y pasa a convertirse en una etiqueta social, algo parecido a una bandera, a un símbolo de pertenencia, a una forma de decir, yo soy de este grupo. Y aquí surge una paradoja interesante. Una persona puede identificarse profundamente con una religión, sin que esa religión tenga una influencia significativa sobre sus comportamientos diarios. Puede asistir a ceremonias, puede repetir discursos religiosos, puede defender públicamente determinadas creencias, y aún así actuar de manera completamente opuesta a y los principios que afirma respetar. Esto no ocurre solamente con el cristianismo. Ha ocurrido históricamente con prácticamente todas las religiones, ideologías y movimientos políticos. Cuando la identidad se vuelve más importante que la conducta, las ideas dejan de servir para mejorar al individuo y comienzan a utilizarse para proteger su ego. El filósofo y psicólogo social Erich Fromm observó algo parecido cuando escribió que muchas personas no buscan realmente la verdad, buscan pertenecer, buscan sentirse parte de algo más grande, y no hay nada malo en eso. El problema aparece cuando la pertenencia reemplaza a la reflexión, cuando la lealtad al grupo se vuelve más importante que la honestidad intelectual, cuando defender una identidad importa más que examinar las propias acciones. Un ejemplo cotidiano puede verse cuando alguien se considera una persona profundamente moral, porque pertenece a determinada religión, pero rara vez cuestiona su comportamiento real. La identidad produce tranquilidad, la autocrítica produce incomodidad, y los seres humanos solemos preferir la tranquilidad. Por eso es posible encontrar sociedades extremadamente religiosas que continúan enfrentando graves problemas de violencia, corrupción o desorden, porque la religión, por sí sola, no garantiza virtud. Lo que transforma a una persona no es la etiqueta que lleva, es lo que hace cada día. Como escribió Søren Kierkegaard, la multitud es la mentira. Kierkegaard quería decir que pertenecer a un grupo no convierte automáticamente una idea en verdadera ni a una persona en virtuosa.
La responsabilidad sigue siendo individual. Pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Y si la religión por sí sola no basta para construir una sociedad ordenada, entonces debemos enfrentar una conclusión aún más incómoda. Tal vez el problema nunca fue Dios. Tal vez el problema siempre ha sido el ser humano. De eso hablaremos en el próximo capítulo. El problema no es Dios, es el ser humano. Después de todo lo que hemos analizado, algunas personas podrían llegar a una conclusión apresurada. Pensar que el problema es la religión. Pensar que la fe es la causa del desorden, la corrupción o la violencia. Pero esa explicación resulta demasiado simple para una realidad mucho más compleja. Porque si observamos la historia, encontraremos sociedades religiosas que lograron altos niveles de orden y cooperación. Y también encontraremos sociedades poco religiosas que enfrentaron enormes niveles de corrupción, abuso y violencia. Eso nos obliga a mirar en otra dirección, la dirección más incómoda de todas, la naturaleza humana. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria para justificar sus propias contradicciones. Puede defender principios nobles y actuar de forma egoísta. Puede hablar de justicia mientras busca privilegios. Puede exigir honestidad mientras encuentra razones para sus propias deshonestidades. Puede condenar la violencia y al mismo tiempo alimentar el odio. Por eso el problema nunca desaparece simplemente cambiando una ideología, una religión o un partido político, porque el ser humano lleva consigo las mismas virtudes y los mismos defectos allí donde va. El filósofo Arthur Schopenhauer tenía una visión bastante pesimista sobre este tema. Creía que gran parte del comportamiento humano estaba impulsado por deseos, impulsos e intereses personales que rara vez reconocemos abiertamente. Podemos construir discursos muy sofisticados para explicar nuestras acciones, pero muchas veces esos discursos aparecen después de haber tomado la decisión. Primero actuamos, luego buscamos una justificación. Y eso explica por qué tantas personas son capaces de señalar con claridad los errores ajenos mientras permanecen ciegas frente a los propios. Un ejemplo cotidiano es fácil de encontrar. La mayoría de las personas puede identificar rápidamente cuando alguien está siendo injusto con ellas, pero les resulta mucho más difícil reconocer cuándo son ellas quienes están siendo injustas con otros. Nuestra capacidad para juzgar a los demás suele ser mucho más aguda que nuestra capacidad para juzgarnos a nosotros mismos. Aquí encaja una frase poderosa de Alexander Solzhenitsyn. La línea que separa el bien y el mal no pasa entre estados, clases o partidos políticos, sino por el corazón de cada ser humano. Esa idea destruye una ilusión muy popular, la ilusión de que los problemas siempre son culpa de otros, de los políticos, de los ricos, de los pobres, de una religión, de una ideología, de una generación. La realidad suele ser más incómoda. Una sociedad está formada por millones de individuos, y las virtudes o defectos de esos individuos terminan reflejándose en las instituciones que construyen. Por eso cualquier cambio real comienza mucho antes de las elecciones, las reformas o los discursos. Comienza cuando las personas deciden aplicar a sí mismas los principios que exigen a los demás. Y precisamente ahí aparece una pregunta decisiva. Si el problema está en gran medida dentro de nosotros mismos, ¿puede una sociedad mejorar simplemente rezando y esperando que las cosas cambien? De eso hablaremos en el próximo capítulo. Una sociedad no cambia rezando solamente. La oración puede brindar consuelo, puede ofrecer esperanza, puede ayudar a muchas personas a soportar momentos difíciles. Para millones de creyentes, la fe representa una fuente legítima de fortaleza emocional. Pero incluso los creyentes más convencidos deberían reconocer una realidad evidente. Ninguna sociedad cambia únicamente porque sus ciudadanos recen. Las calles no se vuelven seguras por arte de magia. La corrupción no desaparece por sí sola. Los feminicidios no disminuyen únicamente con discursos. El desorden no se transforma en orden mediante buenas intenciones, porque existe una diferencia fundamental entre desear un cambio y construirlo. Una sociedad mejora cuando las ideas se convierten en acciones.
cuando los principios se convierten en hábitos, cuando la responsabilidad deja de ser un discurso y pasa a ser una práctica cotidiana. El filósofo Aristóteles sostenía que el carácter se forma mediante la repetición de actos. No nos volvemos justos hablando de justicia, nos volvemos justos practicándola. No nos volvemos responsables admirando la responsabilidad, nos volvemos responsables ejerciéndola. Y esa lógica sigue siendo válida siglos después. Un país no mejora porque sus ciudadanos conozcan las respuestas correctas. Mejora cuando esas respuestas comienzan a influir en el comportamiento diario. Un ejemplo cotidiano lo demuestra. Todos sabemos que lanzar basura en la calle contribuye al deterioro del entorno. No hace falta un doctorado para comprenderlo. Sin embargo, muchas personas continúan haciéndolo. El problema no es la falta de información, es la falta de coherencia entre lo que sabemos y lo que hacemos. Lo mismo ocurre con la corrupción, con el tránsito, con la violencia, con el respeto a las normas. La mayoría de los ciudadanos sabe perfectamente que comportamientos dañan a la sociedad. La dificultad aparece cuando llega el momento de renunciar a una ventaja personal en beneficio del bien común. Ahí es donde se pone a prueba el verdadero compromiso moral. Si este análisis te está resultando útil, suscríbete a Vivencias, comparte el video y déjame en los comentarios una pregunta incómoda. ¿Qué comportamiento social criticamos constantemente pero seguimos practicando todos los días? Porque quizás la transformación de una sociedad no comienza cuando cambia el gobierno. Quizás comienza cuando suficientes personas dejan de esperar soluciones milagrosas y empiezan a asumir responsabilidad por sus propias decisiones. Y cuando una sociedad se niega a hacer ese esfuerzo, termina pagando un precio enorme. Un precio que muchas veces pasa desapercibido. De eso hablaremos en el próximo capítulo. El costo real del desorden. Muchas personas creen que el desorden social es simplemente una molestia. Algo incómodo, algo frustrante, algo que forma parte de la vida cotidiana. Pero el desorden tiene un precio mucho más alto de lo que solemos imaginar. Y ese precio no se paga únicamente con dinero. Se paga con tiempo, con oportunidades, con confianza, con calidad de vida y en demasiados casos, con vidas humanas. Cada accidente provocado por imprudencia tiene un costo. Cada acto de corrupción tiene un costo. Cada feminicidio tiene un costo. Cada robo tiene un costo. Cada norma ignorada tiene un costo. Lo que ocurre es que muchas veces ese precio está distribuido entre millones de personas y por eso resulta difícil verlo. Cuando un conductor irresponsable provoca un accidente, alguien pierde un familiar. Cuando un funcionario desvía recursos públicos, una comunidad pierde una escuela, una carretera o un hospital mejor equipado. Cuando la impunidad se normaliza, los ciudadanos pierden confianza en las instituciones. Y cuando desaparece la confianza, comienza a deteriorarse el tejido social que mantiene unida a una nación. El sociólogo Zygmunt Bauman advertía que una sociedad donde las personas dejan de confiar unas en otras se vuelve más frágil, más individualista y más difícil de sostener. Porque ninguna comunidad puede prosperar si cada individuo cree que está completamente solo. Si todos sospechan de todos, si nadie cree en las reglas, si nadie cree en la justicia, si nadie cree en las instituciones. Un ejemplo cotidiano puede parecer pequeño, pero revela algo profundo. Piensa en una persona que llega a una fila y decide colarse. Tal vez gane unos minutos, pero cada vez que eso ocurre, envía un mensaje silencioso a quienes observan. Las normas son opcionales. Cuando millones de personas reciben ese mismo mensaje durante años, el resultado es una cultura donde el respeto por las reglas se debilita constantemente. Y entonces el problema deja de ser una fila, deja de ser un semáforo, deja de ser una multa. Se convierte en una mentalidad. Una mentalidad donde el beneficio inmediato vale más que la convivencia, donde la ventaja personal importa más que el bien común, donde el interés individual desplaza a la responsabilidad colectiva. Como escribió Edmund Burke, la sociedad es un contrato entre los vivos, los muertos y los que están por nacer.
Una frase poderosa porque nos recuerda que nuestras acciones no afectan solamente nuestro presente, también afectan el futuro de quienes vendrán después. Pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Y después de analizar todos estos problemas, llegamos a una pregunta inevitable. ¿Existe realmente una salida? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores generación tras generación? De eso hablaremos en el próximo capítulo. ¿Existe una salida? Después de hablar sobre corrupción, feminicidios, impunidad, desorden vial, doble moral y cristianismo superficial, es fácil caer en el pesimismo. Es fácil concluir que nada va a cambiar, que los problemas son demasiado profundos, que la cultura está demasiado deteriorada, que todo seguirá igual. Pero la historia demuestra que las sociedades sí pueden transformarse. Lo han hecho antes y pueden volver a hacerlo. La verdadera pregunta no es si el cambio es posible. La pregunta es ¿qué tipo de cambio estamos esperando? Porque muchas personas esperan que el cambio venga desde arriba, desde un presidente, desde un partido político, desde una ley, desde una iglesia, desde una figura carismática. Sin embargo, los cambios más duraderos suelen comenzar desde abajo. Comienzan cuando suficientes ciudadanos modifican sus hábitos cotidianos. El filósofo Alexis de Tocqueville observó que las instituciones de un país suelen reflejar las costumbres de sus ciudadanos. Eso significa algo incómodo. No podemos construir una sociedad honesta con ciudadanos que celebran la deshonestidad. No podemos construir una sociedad ordenada con personas que desprecian las reglas. No podemos construir una sociedad justa mientras justificamos las injusticias que nos benefician. Por eso la salida no empieza en el Congreso. Empieza en la cultura. Empieza en la educación. Empieza en la familia. Empieza en la responsabilidad individual. Empieza cuando un ciudadano deja de buscar privilegios. Cuando un conductor respeta una norma aunque nadie lo esté observando. Cuando un padre enseña con el ejemplo. Cuando una madre educa para la responsabilidad y no para la excusa. Cuando una persona decide ser coherente, incluso cuando la incoherencia sería más conveniente. Un ejemplo cotidiano lo ilustra perfectamente. Si una persona arroja basura en la calle porque uno más no hace diferencia, el problema continúa. Pero si miles de personas piensan de forma distinta, la realidad cambia. Así han cambiado todas las sociedades que alguna vez lograron mejorar. No porque apareció un salvador, sino porque suficientes individuos decidieron comportarse de otra manera. Y aquí llegamos a una conclusión incómoda. La República Dominicana no necesita únicamente más discursos sobre valores. Necesita más personas viviendo esos valores. Porque una nación no se transforma cuando aprende a repetir principios. Se transforma cuando empieza a practicarlos. Y después de todo este recorrido, llegamos a la pregunta más incómoda de todas. Una pregunta que cada espectador tendrá que responder por sí mismo. De eso hablaremos en el último capítulo. La pregunta que nadie quiere hacerse. Después de analizar el cristianismo light, los feminicidios, la corrupción, el caos vial, la impunidad, la doble moral y el desorden social, llegamos al punto más incómodo de todo el video. La pregunta que casi nadie quiere hacerse, porque es mucho más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro. Es mucho más cómodo señalar a los políticos, a los delincuentes, a los jueces, a los empresarios, a los funcionarios, a las iglesias, a los gobiernos, que preguntarnos cuál es nuestra propia contribución al problema. La mayoría de las personas está convencida de que forma parte de los buenos, de los honestos, de los responsables, de los que hacen las cosas correctamente. Pero si todos somos tan honestos, ¿de dónde salen los corruptos? Si todos somos tan responsables, ¿de dónde sale el desorden? Si todos defendemos la justicia, ¿por qué la injusticia sigue siendo tan común? La realidad es que una sociedad no está formada por seres distintos a nosotros. La sociedad somos nosotros. Los políticos salen de nuestras familias. Los conductores imprudentes salen de nuestras calles. Los corruptos salen de nuestras escuelas. Los agresores salen de nuestros barrios. Los funcionarios salen de nuestros hogares. Y eso significa que los problemas sociales no son algo externo. Son el reflejo colectivo de millones de decisiones individuales.
El filósofo Carl Gustav Jung decía que una de las tareas más difíciles del ser humano consiste en enfrentar su propia sombra. Es decir, reconocer aquellos defectos que preferimos ignorar, aquello que criticamos en otros, pero que también existe, en mayor o menor medida, dentro de nosotros mismos. Y quizás ahí se encuentra la pregunta central de este video. No si la República Dominicana es un país religioso, no si los políticos son corruptos, no si las leyes funcionan, no si la sociedad está deteriorada. La verdadera pregunta es esta: ¿estoy viviendo de acuerdo con los principios que exijo a los demás? Porque si la respuesta es no, entonces el problema no comienza en el Palacio Nacional, no comienza en el Congreso, no comienza en una iglesia, no comienza en una institución, comienza en el individuo, comienza en mí, comienza en usted. Y esa es una verdad difícil de aceptar, pero también es una verdad liberadora, porque significa que el cambio no depende completamente de factores fuera de nuestro control. Significa que cada persona tiene la capacidad de convertirse en parte del problema o en parte de la solución. Pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas, pero es la única forma de ser libre. Y quizás una sociedad empieza a cambiar, exactamente en el momento en que suficientes personas tienen el valor de hacerse esa pregunta y responderla con honestidad. Hemos llegado al final. Y si algo hemos visto a lo largo de este recorrido es que el problema que enfrenta la República Dominicana no puede explicarse con una sola causa. No es solamente la corrupción, no son solamente los feminicidios, no es solamente el caos vial, no es solamente la impunidad, y tampoco es simplemente un problema religioso. La cuestión central es mucho más profunda. Es la distancia que existe entre los valores que proclamamos y las conductas que practicamos. Porque una sociedad no se mide por la cantidad de iglesias que construye. No se mide por la cantidad de personas que dicen creer en Dios. No se mide por los discursos sobre moral, familia o valores. Se mide por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables, por cómo aplica la ley, por cómo combate la corrupción, por cómo educa a sus hijos, por cómo responde cuando nadie está observando. A lo largo de este video vimos que puede existir mucha religiosidad y poca responsabilidad, mucho discurso moral y poca coherencia, mucha indignación frente a los errores ajenos y muy poca autocrítica frente a los propios. Y quizás esa sea la contradicción más peligrosa de todas. Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de examinarse a sí misma, termina repitiendo los mismos errores generación tras generación. La fe puede ser valiosa, la espiritualidad puede ser valiosa, la religión puede ser valiosa, pero ninguna de ellas sustituye la responsabilidad individual. Ninguna reemplaza la honestidad. Ninguna reemplaza el respeto por las normas. Ninguna reemplaza el autocontrol. Ninguna reemplaza la coherencia. Al final, los países no cambian únicamente por las ideas que defienden. Cambian por las conductas que practican. Y tal vez la pregunta más importante no sea qué está mal con la República Dominicana. Tal vez la pregunta más importante sea que está dispuesto a cambiar cada dominicano en su propia vida. Porque los grandes problemas nacionales nacen de millones de pequeñas decisiones individuales. Y también las grandes transformaciones. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. La coherencia vale más que el discurso. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a Vivencias y sígueme en todas mis redes sociales. El enlace está disponible en cada una de ellas. Esto es Vivencias. Aquí no venimos a repetir lo que la gente quiere escuchar. Venimos a analizar la realidad, aunque incomode. Porque pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas. Pero es la única forma de ser libre. Esto es Vivencias. Hasta el próximo video.